Buenas tardes, me hago nombrar el Chichimeco. Te recuerdo que esta es la cuarta parte de una serie de videos enfocados a descubrir la cosmovisión de los antiguos nahuas. Por lo que si eres nuevo en el canal, te dejaré fijada en la pestaña la primer parte en la que se habla de los conceptos básicos de la cosmovisión, la segunda en que se habla del cuerpo humano y la relación con la primera, y una tercera en la que se mencionan los centros anímicos que habitaban en el cuerpo humano. Recuerda que todo el material de consulta usado en la realización de este video se encuentra en la descripción del mismo. Despliega la pestaña y así podrás acceder a toda la información con la que podrás profundizar en todo lo que se mencione a continuación. Entre los nahuas, la llegada de un nuevo ser humano a la sociedad era un acto que se celebraba en toda la familia. Acudían a la casa de la embarazada sus familiares, así como miembros relevantes de la sociedad, para felicitarla y dedicarle una gran cantidad de oraciones con las que apelaban a los dioses para que el niño llegara bien al mundo. De sobrevivir hasta su nacimiento, lo mantenían con mucho resguardo dentro de la casa, a la luz del fuego del hogar. A la casa acudía el Tonalpouhque, y este, según su libro de cuentas, decía en qué momento era propicio sacarlo al sol, pues en el momento que éste recibiera los rayos solares, recibiría su tonali, proveniente desde el tiempo mítico. De él adquiriría su nombre y todas las fuerzas que propiciaron aquellos acontecimientos. Una vez recibidos los primeros rayos solares, el niño era bañado en algún manantial, río o laguna, para así ser purificado o tener un segundo nacimiento, en el cual quedaría ligado de por vida a este tonali. El cordón umbilical del niño era enterrado en el campo de batalla y el de la mujer en el hogar. Con esto se buscaba que se propiciaran ciertas habilidades esenciales en cada uno de los sexos, y no sería hasta los 3 años que el niño comenzaría a ser educado. Existe un gran registro dentro del Códice Mendoza que nos habla de la manera en que tenían de educar a sus hijos. En aquellos dibujos podemos observar cómo al hombre se le enseña a cazar, a pescar, y por lo regular se aprendía el oficio del padre, mientras la mujer educaba a la niña, le enseñaba labores domésticas, tales como la preparación de alimentos, el tejido, y asimismo en este códice podemos apreciar la manera en que tenían de castigarlos cuando cometían alguna falta o error. A este estado de juventud le llamaban para los varones Telpochtli y para las mujeres Ichpochtli. De ahí el nombre Telpochcali e Ichpochcali, centros de enseñanza para las clases populares. A estos centros accedía cualquiera que pudiese solventar las demandas de los Telpochtlatoque, los maestros de aquellos centros de enseñanza. Ahí dentro permanecerían algunos cuantos años aprendiendo cosas como la adoración de los dioses, sus cantos, sus ofrendas, así como modales y la forma en que habrían de ir a la guerra. La educación dentro de estos centros de jóvenes o de mozos, como lo traduce Fray Diego Durán, era relativamente estricta, poco comparable con lo que habrían sufrido en el Calmecac, entre la casta dominante. Respecto a la transición entre el Telpochcali y el Calmecac, Fray Diego Durán nos habla que algunos mozos del Telpochcali eran electos por sus virtudes para pasar al Calmecac, pues es cierto que entre todos los Calmecac que había en México Tenochtitlan, algunos estaban reservados para los calpulis fundadores de la ciudad,
mientras otros permitían el acceso a estas personas ilustres, pues no queda más que recordar que el Totec Tlaloc Tlamacasque y el Totec Quetzalcóatl Tlamacasque eran electos por sus virtudes sin importar su cuna o su casta. Fray Diego Durán llama Tlamacasque al hombre perfecto, un estado que alcanzarían al salir de sus respectivas escuelas. No obstante, entre los nahuas no pareció existir un rito de transición entre la juventud y la adultez. Más parece que la adultez se adquiría junto con las responsabilidades de una vida que podríamos llamar adulta. Una de ellas era el matrimonio, pactado entre los padres, con lo cual el hijo se veía forzado a salir de su respectiva escuela y hacerse cargo de un hogar y su milpa, así como trabajarla y realizar algún oficio con el cual sostener a su familia. Esto era más o menos igual para ambas castas. No obstante, entre los macehuales, el acceso al deseo carnal no era tan mal visto como entre las castas dominantes, pues decían que el abuso de este deseo corrompía tanto el tonali como el lijillot e incluso el teyolía, por lo que debían mantenerse virtuosos aquellos que ostentaban el poder, lo que se traduce en una educación demasiado estricta e intrusiva. Con todas las dificultades de aquella sociedad, tanto en la guerra como en la escasez de alimentos, accidentes y enfermedades, aquellos que cumplían su primer Xixmopili o atado de años, 52 años, eran nombrados viejos o huehues, entre los cuales se hace la distinción entre los que vivieron de forma virtuosa y aquellos que terminaron como locos. Los virtuosos eran entonces recomendables para ocupar los cargos públicos. Así palabras como huehuetlaelia significa dar cargos honrosos. Traducción literal, sentarse como anciano. Huehueyowan, mis ancianos, es la manera de describir a los ministros de la justicia, todos ellos de al menos 52 años de edad. Según la manera en que morían, los muertos de forma natural iban al Mictlán, en el que tenían que pasar una serie de pruebas hasta llegar al lugar de los misterios, el lugar del oculto, un lugar en el que no se sabía qué ocurría, pues estaba más allá de toda narración o suceso. Aquellos que morían ahogados, impactados por un rayo o con alguna enfermedad, iban al Tlalocan. Las mujeres muertas en parto, así como los hombres muertos en el campo de batalla, tras la muerte, acompañaban a Huitzilopochtli en su constante pelea con la noche o la Coyolxauhqui. Los guerreros lo subían al cielo y las mujeres lo bajaban. Y finalmente, aquellos que no gozaron de una vida, los que mueren en el parto, van al Chichihuaucalco o al Tonacacuautitlan, sitio en el que se yergue un gran árbol en el que aquellos niños no nacidos lactarán. Otras muchas cosas quedan por decir, como el Calpulteot, el dios del barrio, que dictaba el oficio que habían de aprender los niños de sus padres, aquel en el que habían de especializarse y con el cual servirían a su comunidad. Por otro lado, para los pipiles o pipiltin, el macehual era considerado como alguien a quien debían llevar a cuestas, cargando, alguien por quien debían velar y ver por su propia seguridad, existiendo una clara división entre aquellos que gobiernan y los que son gobernados, los unos como la cabeza de un águila y los otros como la parte motora que solo sigue órdenes y lleva a cabo todas las actividades, siguiendo siempre al que manda.
Estos son algunos de los aspectos fundamentales de la vida entre los nahuas, las etapas de la misma y algunas de sus concepciones. Por lo que si quieres saber más, te recomiendo que te suscribas a este canal, así no te perderás de ningún nuevo video. Déjame algún comentario y no te olvides de revisar las fuentes que se encuentran en la descripción de este video. Se despide el Chichimeco.